Bienvenidos a este su programa en defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes. Para todos aquellos que no me conocen, les invito a que por favor se suscriban a este canal. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando de manera breve a lo más relevante del más reciente debate que ha tenido el sacerdote católico romano Luis Toro sobre el tema del purgatorio allá en Honduras. Este debate se celebró de manera presencial en un formato, en un esquema muy parecido a lo que viene siendo careo o a lo que se le conoce como careo. Así que vamos a estar analizando los argumentos y vamos a estar dando nuestra opinión y desde luego la postura bíblica, lo que podemos encontrar, lo que podemos percibir en las Santas Escrituras sobre ese tema. Y bueno, vamos a estar en todo caso dando una réplica, una respuesta a los argumentos del señor Luis Toro. Estaba el hombre rico. Entonces nosotros creemos de que del infierno las personas van a salir cuando se llegue el juicio final. Pero entonces no es eterno. No, porque van a ser lanzados al lago de fuego. El infierno es una cosa y el lago de fuego que encontramos en Apocalipsis es una cosa muy distinta. Entonces usted también cree en el purgatorio, porque usted cree que existe algo antes del juicio final, donde la gente va a ir. Es el infierno el que existe. Claro, pero el hermano está hablando del infierno, no está hablando del purgatorio. Y el infierno es un lugar de tormento, no es un lugar de purificación. Es un lugar de tormento, no es un lugar de purificación. Para nosotros. Usted lo llama infierno, no te llama purgatorio. Ajá. Ya entendí, entonces usted también cree en el purgatorio, solamente que le pone otro nombre. En la Biblia no. Ay, señor Luis Toro. De plano, o sea, la verdad me da, no me da coraje, me da risa cómo es como un niño, ¿no? Es como un niño caprichoso, como un niño berrinchudo que quiere que el juego se haga como él quiere. Y si el juego no se hace como él quiere, entonces ya no quiere jugar. Eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo a Luis Toro actuar en capricho, de decir, a ver, no me importa que la Biblia diga infierno, no me importa que la Biblia hable del infierno. Para ustedes es el infierno, para mí es el purgatorio. No se trata de eso, porque cada quien podría tener su opinión personal sobre la Biblia. Entonces no usemos la Biblia, usemos nuestras ideas y nuestra propia opinión, y pues cada quien va a creer lo que se le dé la gana. Esto no es así. El mismo catecismo de la Iglesia Católica Romana distingue lo que es el infierno de lo que es el purgatorio. Aquí no se trata de que yo diga que para mí el infierno es esto y el purgatorio es aquello. No importa que la Biblia diga infierno, para mí es el purgatorio. No es así. Porque el amigo Luis Toro es un sacerdote sometido al catecismo de su iglesia. Yo tengo el catecismo de la Iglesia Católica en mi biblioteca, y ahí en el numeral 1030 en adelante nos habla de lo que es el purgatorio, lo que es el cielo y lo que es el infierno. Y la Iglesia Católica Romana claramente distingue el infierno del purgatorio. Entonces no importa cuántas veces tú le muestras en la Biblia las evidencias, la verdad y la realidad y todas las pruebas que refutan la doctrina del purgatorio de Luis Toro, porque él siempre va a decir, es que sí, para usted es esto, eso usted lo dice, eso usted lo dice. No, no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Incluso más adelante el pastor le menciona el texto, creo que es Primera de Juan, donde el apóstol Juan dice que si andamos en luz, tenemos comunión con Jesucristo, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, no solamente de un pecado, sino de todo pecado. Entonces, cuando le cita esa escritura a Luis Toro, como Luis Toro sabe que esa escritura refuta el purgatorio, porque la Iglesia Católica establece en el Concilio de Trento que es imposible que el ser humano muera sin un rastro de pecado, y que aunque nosotros pidamos perdón, siempre habrá rastro de pecado, contradiciendo la Biblia, que nos dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el pastor le cita esas escrituras a Luis Toro simplemente dice, para usted es eso, usted cree eso, se le respeta, pero yo no lo creo. Bueno, pues entonces no vengas a usar la Biblia, no vengas a decirnos que tienes la verdad, no vengas a decirnos que con la Biblia nos pruebas la verdad, cuando con la Biblia te muestra la verdad. Y tú, amigo Luis Toro, usted, señor Luis Toro,
simplemente no la acepta porque no le le llama el Hades. Bueno, y cuando traducimos ya el entiendo. Hades en la Biblia, Bueno, es traducido como infierno. entonces no tenemos Entonces nada sería que el discutir. infierno. Entonces no tenemos nada que discutir. ¿Cómo porque, no? No, porque para nosotros, ¿Cómo mira, no? no, porque Ajá. mire, ¿Cómo no vamos a tener nada, cómo no van a tener nada que discutir si claramente el pastor Samuel, creo que se llama, le está mostrando aquí a Luis Toro claramente que no existe el purgatorio? Repito, le está mostrando, le está demostrando, le está comprobando que no existe el purgatorio, sino que lo único que existe es el infierno. El infierno, el lago de fuego y el cielo. Es todo. No hay purgatorio. ¿Sí? No hay purgatorio. Ahora, déjame te leo aquí. El catecismo. ¿Sí? En el catecismo de la Iglesia Católica, el infierno se define como el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Repito, autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Entonces, vemos claramente que para la Iglesia Católica el infierno es un lugar de tormento de donde no se puede salir. Y el purgatorio para la Iglesia Católica es un lugar o un estado, lo que sea, de purificación, no de tormento, de purificación, de purga, de donde sí se puede salir, con dinero, con misas gregorianas, con obras de justicia, que los familiares o amistades vivas hagan a favor del fallecido. Entonces, el infierno, el Hades del que habla la Biblia, que son prisiones de oscuridad, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, antes del juicio final, no son el purgatorio, no pueden ser el purgatorio, porque de esas prisiones no se sale nunca. Y cuando se sale, solo se sale para que seas arrojado después al lago de fuego. Por tanto, no es el purgatorio. para nosotros, y aquí está creo la confusión que usted tiene, para nosotros existe el infierno como algo que es eterno y de ahí no sale. Sí, y yo entiendo. existe el purgatorio, donde es algo parecido al infierno. Hey, ¿cómo estás? Te saluda Alan Valdés y estoy grabándote este breve video para compartirte. Pero que de ahí sí se sale. Sí. Y usted me está hablando de algo infierno que de ahí se sale. Entonces a eso nosotros llamamos purgatorio. Sí, pero se Y sale lo de que diferente manera. Y lo que nosotros llamamos infierno, entonces usted lo llama el juicio final o el castigo eterno, no sé cómo lo llame. Sí, y entonces lo que quisiera es que diferenciemos. Entonces estamos claros, lo único que, lo que cambia son las palabras, Ok. pero el contenido es el mismo. No, no es el mismo, porque el infierno es un lugar de tormento, ya lo expliqué. El infierno es un lugar de tormento, no de purificación ni de purga. Es un lugar de tormento de donde solamente se va a salir para ser arrojado el agua de fuego. Y el purgatorio es un lugar, según la Iglesia Católica, que obviamente es algo que no es verdad, de purga, de donde se sale, ya expliqué cómo, y el destino, después de salir, supuestamente es el cielo, no el lago de fuego. Por tanto, el infierno no es el purgatorio. Y es muy fácil, es muy sencillo de entender, porque la misma Iglesia Católica lo explica. Vamos a ver claramente a continuación la definición del purgatorio según la Iglesia Católica. En el numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica describe la doctrina sobre el purgatorio. Según el numeral 1030, las almas que mueren en la gracia de Dios, pero no perfectamente purificadas, sufren una purificación final después de la muerte para alcanzar la santidad necesaria para entrar en el cielo. Esta es la purificación final. Es un paso necesario para que pueda gozar de la visión beatífica de Dios. El numeral 1030 no detalla la naturaleza del purgatorio ni las penas que ahí se sufren, pero sí establece que es una etapa necesaria para la santificación de las almas. La doctrina del purgatorio se basa en las escrituras y la tradición de la iglesia y se considera una verdad de fe para los católicos. Entonces, como podemos ver claramente aquí, no es lo mismo el infierno que el purgatorio. Luis Toro miente entonces, engaña a su público, les ve la cara, los estafa, perdónenme, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque le hace creer al pueblo católico que el infierno y el purgatorio son lo mismo, cuando claramente no lo es. Mateo capítulo 25, 41.
Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Yo pregunto, ¿acaso Satanás y sus demonios están en el purgatorio? La respuesta es que no. Por tanto, el infierno y el purgatorio no son lo mismo. Y es que la intención es engañar a la gente a toda costa. La intención es engañar, es mentir, es estafar al público a como dé lugar. ¿Por qué? Porque cuando ya no pueden probar su doctrina, cuando se ven confrontados con la verdad, cuando queda en evidencia que son mentirosos, engañadores, estafadores, entonces tienen que hacer cualquier tipo de cuento chino para evitar ser refutados, para dejar la impresión ante la gente de que no están siendo refutados, aunque estén siendo refutados. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual el pastor Samuel le está mostrando al señor Luis Toro que la Biblia no habla de nada que se parezca al purgatorio y que la única prisión de oscuridad previa al día del juicio final es el infierno y no el purgatorio, ahí se acabó el debate. Ahí Luis Toro ya no tiene absolutamente nada más que hacer. Entonces, como Luis Toro ya no tiene manera de probar el purgatorio, entonces ahora quiere convertir el infierno en el purgatorio. Imagínate, diciendo, bueno, esto es lo que yo pienso, es lo que yo supongo, es lo que yo me imagino. A nosotros no nos interesa la opinión personal de ningún hombre. No interesa mi opinión personal, no interesa la opinión personal del pastor Samuel, no interesa la opinión privada de Luis Toro. Lo único que importa es lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios establece. En Hebreos capítulo 10, la Biblia nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En Hebreos capítulo 10 también la Biblia nos dice que Dios ha hecho un pacto nuevo, un nuevo pacto con nosotros. Y ese pacto es que ha escrito sus leyes, ha escrito sus mandamientos en nuestra mente, en nuestros corazones las ha escrito, y que nunca más se acordará de nuestros pecados. Por tanto, si Dios nunca más se acordará de mis pecados, no necesito el purgatorio. Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 5, dice, ya quisiéramos, y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Pablo dice en Filipenses 1:21 que le gustaría salir del cuerpo para estar con Cristo, no en el purgatorio. Los santos de la tribulación, de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, después de ser asesinados, sus almas suben al cielo, no se van al purgatorio. Por tanto, Luis Toro simplemente en este debate fue totalmente incapaz de demostrar la existencia del purgatorio. Vamos a reaccionar a otro pedacito de video y ¿por qué tu empresa no crece? Mañana, si Dios lo permite, en la noche, vamos a ver todo el video completo, dura casi 2 horas, ¿sí? Y ahí vamos a estar ya analizando punto por punto, replicando, etcétera, ¿no? Con calma. ¿Por qué? Porque tengo un debate a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, tengo debate sobre este mismo tema. Vamos a estar debatiendo quién ganó el debate entre Dante Urbina y el Pastor Vázquez, con mi amigo Boris Sotoglem. Por tanto, ahorita no puedo tardarme tanto. La deuda. Alabado sea Dios. Así es. Cristo nos perdonó. Conmigo. Y postradole, Señor. Entonces. O el del 26. Sí. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Alabado sea Dios. Así es. Cristo nos perdonó.
Tenemos un Salvador. Sí, Siga. tenemos un Salvador, perfectamente. Ok, ahí vamos. 28. 28. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Es la situación humana aquí en la tierra, lo que Sí, nosotros somos. perfecto, de acuerdo, vamos Sí. bien, vamos bien. Ajá. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue, lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, ese no tenía compasión. Correcto. Dios es misericordioso Amén. y nosotros no somos misericordiosos. Perfectamente, vamos. ahí. 31. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Aquí, discúlpeme, pero para dar un paralelismo con aquel, no es que el Señor no lo sepa, ¿sí? No es que el Señor no lo sepa. Oh, sí, claro. Entonces, pero van al mismo Señor, al rey. No, es el mismo señor. El No, mismo perfecto. Sí, y estamos... ellos van, ¿no? Ellos Sí, van y le sí, dicen, no, ajá, correcto, perfecto. Estamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo, no, sí, vamos bien, Sí, pues vamos bien. porque un paralelismo con aquel Sí. que va, no sea que te lleven al juez. Correcto. ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a llevar al juez? ¿Quién lo va a llevar al Señor? Ok, Sus vamos a leer. consiervos. Sí, los consiervos. Bueno, ok. entonces estamos Ajá, claros. ellos le fueron a avisar O sea en lo que sí terrenal. podemos nosotros- Pero como sea, vamos a estar delante Sí, del juez pero nosotros como también. sea, los consiervos fueron a llevarle la queja. Sí, correcto. Bueno, y en el allá caso también, allá también. Dios no necesita que nadie se la lleve porque su ojo lo Bueno, ve no todo. necesita, pero él quiere poner el ejemplo. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Y aceptamos el ejemplo. Lo puso allá, no va a hacer que te traigan al juez. Sí, Lo perfecto. puso el ejemplo allá y lo pone aquí. Sí. Perfecto. Dice 33, ¿verdad? Sí, 32. No, 32. Entonces, llamándole su señor, le... Ahí, el llamándole es cuando nosotros decimos muere. Ajá. Cuando la persona muere. Sí, Dios lo perfecto. llama. De Sí, acuerdo, sí. de acuerdo. Ok. Y llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, ¿verdad? Así como nosotros le rogamos, le pedimos perdón, Señor, perdona mis pecados, y Dios nos perdona, ¿verdad? Amén. Pero nosotros no queremos perdonar al hermanito. Entonces dice, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es lo más lógico. Ahí está. Ahí ¿ves? está, ahí estamos Porque llamados Él nos cristianos. perdonó una deuda impagable. ¿Y cómo no vayamos a perdonar las ofensitas chiquititas, verdad? De nuestros hermanos. Entonces dice, su señor, enojado, lo entregó a los verdugos. Oh, mire, me parece lo mismo, ¿no? Ajá, Parece lo mismo allá. ajá, Que lo entregó a. ajá. Sí. Sí, El sí. juez lo entrega al alguacil, lo entrega acá. Lo entregó a su verdugo hasta que pague todo lo que le debía. Hasta que pague todo lo que debía. Thank you for being here. Thank you guys. Bye. Ay, ¿y después qué? Siga. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que entonces dice, le pagó porque me rogaste. ¿No debías también tener misericordia de tu siervo? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces, su señor, que es el juez, enojado, lo entregó a los verdugos. Terrenales. Aquí entonces... Los verdugos terrenales ahí. No, ya va. Vuelve. ¿Dónde dice terrenales? No, digo yo porque está hablando usando una parábola. ¿Dónde dice que es Dios? O sea, la situación aquí es que todo el contexto de la parábola que el Señor Jesús está usando ahí es enseñarnos a perdonarnos unos a otros. Si tú analizas el contexto del texto, Jesucristo nuestro Señor está enseñando el principio del perdón. Eso es lo que el Señor está enseñando. Está enseñándonos el principio de aprender a perdonar, así como Dios también a nosotros nos perdona. Eso es lo que el texto está mostrando. El texto jamás está hablando de un lugar de purga o un estado de purga, porque de lo contrario entonces no cuadraría con la doctrina del purgatorio. ¿Por qué? Porque la doctrina del purgatorio sostiene que el purgatorio es un estado o lugar que, bueno, durante el siglo XVI y para atrás enseñaron que era un lugar, después que era un estado, luego Francisco I
dijo que ni siquiera existía el purgatorio, imagínate. Pero bueno, wherever, anyways, sea un lugar o sea un estado espiritual, la realidad es que del purgatorio se sale por la mediación del sacerdote y la mediación de los santos vivos de la iglesia militante, la cual mediante penitencia, mediante ofrendas monetarias, mediante lo que es la indulgencia, mediante lo que es la misa gregoriana, los novenarios supuestamente pueden sacar a las ánimas del purgatorio. Pero Jesús nos está diciendo ahí, de la misma manera mi Padre os hará a ustedes si no perdonáis a los que os ofenden. ¿Qué nos hará el Padre? Bueno, nos arrojará a una prisión. ¿Por qué? Porque no aprendimos a perdonar. Pero aquí viene otra vez el problema para Luis Toro. Si la prisión de Mateo 5 y la prisión de la que está hablando ahorita, del texto que están leyendo ahorita, es una prisión espiritual y no es una prisión literal, secular, entonces es el infierno, porque la única prisión espiritual en la Biblia es el infierno. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no tuvo piedad, si Dios no tuvo misericordia de los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Por tanto, la única prisión espiritual en la Biblia es el infierno, no el purgatorio. Así que si Luis Toro quiere tratar de hacer hincapié y machacar y tratar de probar o hacer ver que la prisión de Mateo 5 es espiritual, automáticamente le estará diciendo que el purgatorio es el infierno. Por eso al final no le quedó otra más que tratar de engañar a la gente, haciéndoles creer que infierno y purgatorio es lo mismo. Lo que es una total falta de respeto, una total falta de honestidad, porque su mismo catecismo distingue el infierno del purgatorio, pero como él ya no le quedó otra, entonces tiene que inventarse algún cuento chino para evitar quedar en ridículo, para evitar quedar refutado. Si el video te gustó, nos vemos en una próxima oportunidad. Mañana, como les dije, vamos a terminar este tema. Solamente quería hacerles ver que el señor Luis Toro no pudo probar su doctrina. Dios les bendiga.